Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. Vamos a comenzar entonces con los derechos civiles y políticos que están consagrados a partir del artículo 11 de la Constitución Política de Colombia. Bien, vamos a establecer 4 clasificaciones, que son las que estudiaremos en esta sesión 2A y 2B, la de la siguiente semana. Derechos civiles, derechos de libertad, derechos de garantía y derechos políticos. Iniciamos entonces con los derechos civiles en estricto sentido: la vida, la integridad personal y la igualdad. Podríamos decir que el derecho a la vida es aquel que consiste en la no interferencia del Estado ni de ningún otro particular en el curso de la existencia de otra persona. Bien, en ese orden podríamos decir que el Estado colombiano ha renunciado expresamente en la Constitución Política al derecho, o más bien a la facultad de castigar con la pena de muerte. Por eso el artículo 11 lo plantea así: artículo 11, el derecho a la vida es inviolable, no habrá pena de muerte. Hay diversos temas que han suscitado debates sobre el derecho a la vida. Voy a sintetizar porque pues normalmente en las clases presenciales hacemos algún foro de ideas, pero esto lo llevaré al espacio del campus. Simplemente mencionamos la situación específica del aborto, que es un delito consagrado en el Código Penal colombiano, pero que se encuentra por vía de sentencia de la Corte Constitucional, se encuentra autorizado o despenalizado en 3 casos, que es cuando existe peligro para la vida o la salud de la madre, cuando el feto tiene una malformación congénita que lo hace inviable, o cuando la procreación ha sido producto de una violación. Bien, este es un caso de discusión que tendremos para debatirlo allí en el foro libre del campus. Por otra parte, la eutanasia, que también se encuentra despenalizada únicamente en caso de que quien aplique el procedimiento médico para ayudar a morir a otra persona que tenga una enfermedad incurable o de graves sufrimientos, siempre que ese procedimiento, insisto, de eutanasia lo haga un médico con dictamen previo que establezca que efectivamente ya no hay salida terapéutica para la persona que solicita que se le aplique la eutanasia. También existe en el derecho una figura conocida como la legítima defensa, según la cual quien priva a otro de la vida porque está defendiendo la vida propia o la de un tercero de una amenaza inminente, proporcional e inmediata, esa acción de dar muerte por legítima defensa, no la castiga el derecho. El derecho entiende que se está reaccionando en defensa de la protección de la vida. Este es el caso reciente de un médico en Bogotá con 5 asaltantes y el de una escolta en Bogotá o Medellín que asesinó también a una persona que había esgrimido un arma en contra de una mujer embarazada. Ambos casos y ambos temas también de amplia discusión que los podremos debatir. Antes de continuar, voy a hacer una pregunta para los apuntes, que no la hice en el video anterior. Por favor, en los apuntes mencionen ambas clasificaciones de derechos humanos, las categorías y generaciones, una definición y unas características de cada una de ellas, es decir, de derechos humanos, derechos constitucionales y derechos fundamentales, y de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Continuamos. El otro derecho civil es el de la integridad personal.
según el cual en Colombia se prohíbe categóricamente que las personas sean sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Se prohíbe la tortura y la desaparición forzada. Aquí hay que aclarar que esto que hoy nos parece obvio, realmente no lo es, sino a partir de los años de la modernidad, porque hasta hace unos 150 años o hasta hace unos 100 años, había estados de naciones civilizadas que permitían la aplicación de torturas o tormentos para obtener confesiones judiciales. Es decir, una persona afrontaba un proceso legal por algún delito, el que sea, y en algunos casos graves se permitía la aplicación de torturas. En el caso de los Estados Unidos, por ejemplo, es otro estado, otro país, otra constitución. Para conjurar amenazas terroristas, se permite en algún grado la aplicación de algunos mecanismos o métodos de tortura. Entonces es un método o es un punto que aún sigue en discusión, este de la protección de la integridad personal, que al menos en Colombia está protegido por vía del artículo 12 de la Constitución Política. Bien, vamos a decir que el derecho a la integridad personal protege la consistencia del ser humano, de su corporalidad y de su espiritualidad en esas tres facetas: la integridad física, la integridad moral y la integridad psicológica y emocional. Lamentablemente, hay que admitirlo, en Colombia la mayoría de los atentados contra la integridad personal se cometen en la familia. Padres que someten a tortura a sus hijos con la alimentación, con el tema de las manos, que se las queman en aceite, las quemas, amarrarlos a las camas, entre otras cosas. Las torturas que se producen entre parejas, las humillaciones, las vejaciones, no solamente físicas, sino también mentales. Es muy lamentable en general el estado de protección de este derecho al interior de las familias y también, por supuesto, en el marco del conflicto armado. Tendremos casos para comentar en los foros libres de debate. Bien, seguimos. El tercer derecho civil es el derecho a la igualdad. El texto ofrece varias tipologías y clasificaciones. Voy a pedirles que se concentren en dos. Nos vamos a concentrar en dos: la igualdad formal y la igualdad material. La igualdad formal es la igualdad de corte liberal burgués, muy importante, por supuesto. La primera en el tiempo, que es la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y ante las autoridades encargadas de aplicarla. Artículo 13 de la Constitución, en el primer párrafo, hay que leerlo, por favor, para que tengamos claro ese concepto de igualdad formal. Quiere decir que si una persona va a hacer un trámite ante una entidad o ante una autoridad, deben atenderla en el orden de turno de llegada. El trámite que se le va a adelantar debe recibir un trato igual frente a los demás. No debe haber preferencias ni tratos privilegiados, que llegó el hijo del senador, la hija del alcalde, etcétera y demás, entonces va a pasar por encima de los demás y va a recibir un trato privilegiado por parte del funcionario encargado de hacer el trámite. No, eso no se puede hacer. La ley es la misma para todos, las cargas y los deberes que atribuye es idéntica. En materia de impuestos, si hay un impuesto establecido a partir de los que ganen, vamos a poner un ejemplo, 4 millones de pesos al mes, todo el que gane 4 millones de pesos al mes debe pagar. Esa es la esencia de la igualdad formal, que las cargas públicas que asumimos los ciudadanos en materia de deberes, de obligaciones y también de derechos sean iguales para todos, No debe haber tratos preferenciales ni excepcionales por motivos de orientación filosófica, política, religiosa ni demás. Bien, dicho esto, pasemos a la igualdad material. La igualdad material es una igualdad de tipo social.
viene a reconocer que no todas las personas tienen el mismo nivel de dignidad, ni tienen las capacidades ni los recursos para hacerse a una situación de bienestar, sea porque el contexto actual se lo impide o porque las discriminaciones históricas, estructurales, la han llevado a una situación de marginación. Entonces, hay grupos de especial protección constitucional. También están en el artículo 13, en la segunda parte, ustedes lo van a encontrar. Es el caso de las mujeres, de los niños, de las madres gestantes, de los adolescentes y de las minorías étnicas y sexuales de todo tipo. Vamos a ver que el Estado ha considerado a favor de ellas o ha establecido a favor de ellas políticas de acceso o políticas de equiparación. Entonces, la igualdad material realmente es una igualación, una nivelación, lo que en otros términos se ha dado en llamar una igualdad por equiparación, equilibrar a las personas frente a desigualdades estructurales y contextuales que les impiden llevar un mismo nivel de dignidad y de ejercicio de sus derechos. Un ejemplo de ello muy claro, la ley de cuotas, que dice que en el sector público, en los cargos que no están sometidos a concurso, el 30% deben ser ocupados por mujeres, la ley de cuotas. Claro que nivela la exclusión tradicional que ha tenido la mujer en la intervención pública y política. En las ternas que deben hacerse para altos cargos del Estado, por ejemplo, normalmente se procura incluir a una mujer por ese motivo también. Bien, tenemos el caso del Sisbén, como le hemos comentado, una política de asistencia social muy importante a favor de los estratos menos favorecidos que por esa desigualdad estructural no pueden acceder en igualdad de condiciones a servicios de salud, alimentación, desarrollo personal, profesional, entre otros. Educación es el punto en el que más se resalta esta cualidad o este beneficio. Los cupos especiales en las universidades a favor de población afrodescendiente, indígena y víctimas del conflicto. Bien, con eso tenemos los 3 derechos civiles. Voy a pedirles por favor que en sus apuntes vamos haciendo esta clasificación de derechos civiles y políticos. Derechos civiles, vamos a mencionar qué derechos civiles existen y a presentar un ejemplo, bien sea de cumplimiento o de vulneración. Hasta aquí los derechos civiles. Vamos a proseguir con las libertades en lo que alcanzamos a estudiar en este punto. Bien, hablemos entonces que en materia de libertades se distinguen 3 categorías. Libertades físicas, libertades de la esfera interna y libertades en el plano social. Para que el video sea un poco más pedagógico, voy a referirme en esta primera parte a las 2 categorías iniciales, libertades físicas y libertades de la esfera interna. Las libertades físicas son la libre locomoción y la libertad personal. Sobre la primera, libre locomoción, no hay dificultades. La libertad de poder transitar libremente por el territorio nacional, simplemente con las restricciones del orden público o del interés social. Ejemplo, el pago de peajes, que se hace frente a aquellos que se movilizan en vehículos automotores, automóviles, para el beneficio general, el interés general, la construcción de carreteras, mantenimiento de vías, etc. Normalmente en pago de los contratos de concesión vial. Y las limitaciones de orden público. Si hay una zona en donde hay conflicto, confrontaciones entre ejército y grupos armados ilegales, evidentemente por ese orden público es posible limitar siempre temporalmente la movilidad. Y otro ejemplo pues muy evidente es la situación de pandemia que estamos afrontando en este año 2020. Bien,
Vamos a continuar entonces con la libertad personal. Como vemos, si se llaman físicas estas libertades, es porque la libertad personal también comporta la posibilidad de todo individuo a determinarse en su movilidad física y en su, podríamos decir, en su ámbito de movilidad o extensión corporal. Vamos a dejarlo claro, o tal vez con mayor claridad, al estudiar cuándo se priva a una persona de su libertad personal. A una persona, a un individuo, se le priva de su libertad personal cuando se le detiene, cuando se le inmoviliza, cuando se le captura. Puede haber situaciones de inmovilización momentánea que se hacen por interés público general, como el control de tránsito. En ese momento simplemente hay una inmovilización mínima que no afecta o no transgrede más allá su libertad personal, no la afecta en sumo grado. El otro caso, que sí es de amplio calado, es cuando una persona es capturada, es detenida por orden judicial, sea porque le hayan librado una orden de captura, principalmente a causa de una investigación, que es lo usual, una investigación que se ha iniciado en su contra, o porque ya se dictó una sentencia penal que ha determinado que su castigo es la privación de la libertad personal. Entonces, este derecho de la libertad personal pues es básico porque es el que nos permite determinarnos libremente en nuestro plano físico espacial. Si perdemos este derecho, pues vamos a estar confinados en una reclusión, en una cárcel seguramente, o pues este derecho también se puede privar por parte de los ilegales, digamos, se puede en el sentido de que fácticamente puede suceder que se cometa un delito y por esa vía también se afecte o se vulnere la libertad personal. En este caso, pues por supuesto ya estamos hablando, reitero, de un crimen y de un atentado contra la libertad personal. No es lo mismo en el caso de la orden de captura, donde hay una justificación legal legítima, al caso del secuestro o de la desaparición forzada, donde ya estamos hablando de un quebrantamiento de este derecho. Porque a una persona le han arrebatado su libre posibilidad de determinarse físicamente. Entonces, en el caso del secuestro, en el caso de la desaparición forzada, podemos hablar de vulneraciones de este derecho. Ahora bien, la captura por orden judicial es una facultad que tienen las autoridades. Sin embargo, la libertad personal tiene un núcleo de garantías que protegen este derecho, incluso a pesar de que esa detención la realicen las autoridades, o más bien con ocasión de esa misma protección reforzada que tiene este derecho. Por eso vamos a hablar brevemente de las garantías que tiene toda persona antes, durante y después de una captura. Vamos a hacerlo en perspectiva constitucional y sintetizando únicamente lo más elemental para este curso, que no es uno de derecho penal. Bien, antes de la captura tiene que haber motivo legal previo o causa legal previa. Quiere decir que si una persona la va a capturar, si la va a capturar un policía, es porque ha incurrido en una falta que está descrita en la ley y en la cual se determina que merece esa conducción por parte de autoridad competente. Tiene que haber una ley que previamente determine que hay una acción conforme a la cual la persona debe ser capturada. Ejemplo, homicidio, el hurto, las lesiones personales, violencia intrafamiliar, agresiones de tipo sexual, entre otros. Primero entonces debe existir la ley y la ley claramente debe prohibir esa conducta. Vamos a poner un ejemplo. ¿El tráfico de estupefacientes es motivo legal previo? Claro que sí, claro que sí. ¿Ameritaría una orden de captura? Por supuesto. O una captura en flagrancia, de lo que ya vamos a hablar.
Una cosa entonces es transportar cocaína, base de coca. Otra cosa distinta es que una persona ande por la calle con un ladrillo, que el ladrillo en los términos coloquiales, en el saber popular, sabemos, tenemos el conocimiento que es utilizado para preparar bazuco o para preparar estupefacientes, o tiene esos mismos efectos del bazuco. Es un insumo de esta droga. El hecho de que una persona ande con un ladrillo, así tenga el aspecto de que está consumiendo alucinógenos o que va a utilizar algo para ello, no autoriza a la Policía Nacional para capturarlo, porque transportar ladrillos no es delito. Transportar ladrillos con apariencia de que lo va a utilizar para prepararse un bazuco, para armar esta sustancia, no es delito. ¿Sí? El bazuco, sí, claro, obviamente el estupefaciente como tal, si fuese cocaína, si fuese heroína, lo que sea, pues eso ya sería diferente. Y por supuesto tendríamos que mirar en qué cantidades y en qué proporciones. Pero un ladrillo como tal, el hecho de transportar un ladrillo no podría implicar una captura legal. Bien, hasta ahí entonces dejamos este punto. Motivo legal previo. Tiene que estar, la conducta tiene que estar previamente establecida en la ley. La persona puede exigir que la autoridad le muestre en dónde dice que su acto está prohibido. En segundo lugar, antes de la captura debe existir una orden judicial previa y por escrito. Por escrito. Es decir, tiene que suceder que primero un juez en una audiencia haya expedido una orden de captura en contra de una persona. El fiscal le explica al juez cuáles son los motivos, cuál es el delito, cuáles son los hechos, cuáles son los elementos probatorios que sustentan esa orden de captura, y el juez expide esa orden de captura por escrito con su firma, con la firma del juez. El ciudadano tiene derecho a que se le muestre esa orden de captura como condición previa a que se produzca el acto de la aprehensión. Bien, la aprehensión y la captura son lo mismo. Aprehender es capturar. Bien, esas son las garantías antes de la captura. Hay una situación excepcional en la cual se puede capturar sin orden judicial previa y por escrito, y es la situación de flagrancia. Flagrancia es esa figura del derecho en la cual se sorprende a una persona en el momento de cometer un acto delictivo o con huellas que permiten establecer o inferir que inmediatamente cometió un hecho, una conducta delictiva. También puede suceder que inmediatamente después de la comisión del delito, la persona a capturar sea perseguida por la víctima o sea identificada por la misma víctima y por testigos que le reporten a la autoridad policial que ese ciudadano ha cometido una falta. Y en ese orden podríamos decir que hay una situación de flagrancia. Como hay flagrancia, es decir, como el acto se ha producido en presencia de la persona policial que va a capturar, entonces no se necesita orden de captura judicial previa. Aclaremos que cualquier ciudadano puede hacer una captura, cualquiera puede hacerlo. Y capturar es simplemente inmovilizar al sujeto. Aquí no están avalados los maltratos, ni los linchamientos, ni nada de eso. Simplemente la retención transitoria de la libertad personal, solamente eso está permitido. Bien, esos son entonces los casos de flagrancia. Vamos a poner los ejemplos. Juan mata a Pedro en un parque, el Parque Boyacá, el Parque Cabal, cualquiera. Y allí está la policía ve el acto, mira a quién lo cometió, ve que Juan le disparó a Pedro y captura a Juan, flagrancia.
o si la policía escucha la detonación y cuando sale el policial ve que Juan lanza un objeto, captura a Juan, observa que es el arma, por tanto hay huellas que permiten inferir que fue quien disparó contra Pedro. O si testigos, si de pronto no mató a Pedro, sino que alcanzó a quedar vivo y la víctima lo identifica, en ese caso también hay flagrancia. O si hay cámaras de seguridad en el sector que permiten inferir de manera inmediata, que se puedan ver en forma inmediata. La ley y la corte no dicen cuánto tiempo, pero se entiende que debe ser en pocos minutos. En ese caso también podrá ser captura en flagrancia. Bien, esas son las garantías antes de la captura. Motivo legal previo y orden judicial previa y por escrito, a no ser que se haya producido una situación de flagrancia. Durante la captura, el detenido tiene derecho al buen trato, a que se le presuma la inocencia. El buen trato quiere decir que si la persona no opone resistencia, no se le debe aplicar fuerza. La fuerza es proporcional a la resistencia siempre y es un balance muy delicado que tiene que hacer la fuerza pública. Para eso se les capacita. Lamentablemente, pues es una materia muy complicada donde a veces se suelen presentar algunos excesos, pero bueno, digamos, no es tampoco la generalidad. En línea de principio, la gran cantidad de capturas que se hacen a lo largo del país todos los días habitualmente se legalizan. En puntuales casos que trascienden muchas veces a la opinión, se advierte que hay excesos y pues ellos deberán ser castigados, por supuesto. Bien, el buen trato como garantía sustancial en el acto de la captura. Por otra parte, como ya lo decía, la presunción de inocencia. A las personas les molesta que los medios de comunicación digan el presunto, el presunto. Resulta que es un derecho que tiene la persona y así establecido en nuestro orden constitucional. Sobre esto profundizaremos más adelante. Bien, y por otra parte, también el capturado, el detenido, tiene derecho a establecer comunicación telefónica con alguna persona para dar noticia de su situación, para informar que ha sido capturado. Asimismo, tiene derecho a contratar los servicios de un abogado o a solicitar que el Estado le proporcione uno. Tiene derecho a guardar silencio y la advertencia de que lo que diga puede ser utilizado en su contra. Esencialmente me refiero a estas garantías durante la captura. Y ya después de la captura hay dos garantías o dos derechos esenciales. El primero, la legalización de la captura. Toda detención de un ciudadano tiene que ser legalizada. La autoridad debe presentar al ciudadano dentro de las 36 horas calendario siguientes. Atención, no son horas hábiles, son horas calendario. Quiere decir que cuentan las 24 horas de los 365 días del año. Siempre hay jueces en las ciudades principales que, por ejemplo, un sábado o un domingo o un día festivo están en turno de disponibilidad para hacer las legalizaciones de capturas. Los 25 de diciembre, 1 de enero siempre están allí. No hay excusa, no hay ninguna excusa para que la autoridad no presente a un ciudadano dentro de esas 36 horas calendario siguientes para que se legalice su captura, para que el juez examine si se cumplieron con todas las garantías que acabamos de mencionar con anterioridad. Bien, hay una segunda garantía posterior a la captura y es, en caso de que no se cumpla la legalización, se activa la posibilidad de presentar en forma exitosa el habeas corpus. El habeas corpus es un mecanismo de protección que permite obtener la libertad de aquella persona que ha sido capturada más allá del tiempo legal o cuya captura desde el inicio ha sido ilegal o injusta. En este caso más bien, vamos a referirnos a ese primer supuesto, una captura que se extiende más allá de lo debido. 36 horas, 1 minuto, sin legalización, ya se activa
el habeas corpus, y el capturado lo puede proponer, puede formular este mecanismo de protección constitucional. Bien, vamos a continuar ahora con las libertades de la esfera interna. Vamos a referirnos aquí a 3 derechos: la libertad de conciencia, el libre desarrollo de la personalidad y las libertades religiosas. Las libertades de la esfera interna protegen el derecho de todo ciudadano, de toda persona, a concebir ideales filosóficos y políticos, religiosos, ideológicos, de cualquier naturaleza, que pueda conservar en su interioridad, y el derecho a no tener que revelarlos. Las personas no tienen por qué revelar cuál es su ideología, cuáles son sus partidos, sus tendencias filosóficas y sus credos. No están en la obligación de hacerlo. Pueden hacerlo si desean, pero el Estado no tiene por qué saberlo, no tiene por qué exigirle a las personas que así lo revelen. En el caso de la libertad de conciencia, hay un supuesto específico en el que esos motivos de conciencia le pueden eximir a un ciudadano de cumplir ciertos deberes legales. ¿Qué ejemplo se nos viene a la cabeza sobre libertad de conciencia que permita no cumplir un deber legal? Hago la pregunta. Bien, si ya lo sabe, póngalo en sus apuntes. Bien, si no lo sabe, pues vamos a explicarlo a continuación. Es el caso de las objeciones de conciencia. Me voy a referir a algunas muy conocidas. La primera, al servicio militar, cuando por motivos filosóficos, religiosos, éticos, un joven manifiesta que no es capaz de tomar armas en contra de otra persona en situación de paz como en la que estamos actualmente, es decir, de no tener conflicto armado internacional. Está permitido que se objete de conciencia y se libere a un joven de prestar el servicio militar, que es obligatorio, que es una carga que tenemos frente al Estado colombiano. Bien, también existe la objeción a favor de los médicos y del personal de salud en general, enfermeras y demás. Objeción para no practicar abortos o para no practicar la eutanasia. Y aquí hago una aclaración. La objeción solo la tiene el médico, la persona natural, el personal médico, la persona natural. No la tiene la clínica, no la tiene la EPS. Así la clínica sea religiosa, así la clínica tenga una inspiración filosófica que por sus principios sea contraria al aborto, tiene que garantizar la prestación de ese servicio porque es un servicio de salud. Así lo estableció la Corte Constitucional. Otra objeción interesante es la objeción parlamentaria, la objeción de los congresistas. Las bancadas políticas definen apoyar un proyecto de ley y el congresista considera que ese proyecto de ley que va a apoyar, por ejemplo, cadena perpetua, regulación sobre aborto, eutanasia, etc., no está conforme a sus convicciones, ideales y políticas. El congresista puede objetar. Para separarse del voto de la bancada tendrá que sustentarlo, por supuesto. Bien, hay que decir que las autoridades públicas, con este caso especial de los congresistas, pero la autoridad pública en general no puede objetar de conciencia para cumplir sus deberes. Los jueces y notarios, por ejemplo, en este tema de discusión del matrimonio igualitario, algunos pretendían objetar de conciencia para no celebrarlos, y judicialmente se estableció que más allá de sus convicciones religiosas personales, los jueces y notarios deben realizar este matrimonio porque están prestando una función pública en nombre del Estado y tienen que hacerlo, no tienen otra alternativa. No están actuando como particulares. Las personas no se van a casar ante Pedro Pérez o ante Juan Pérez, sino ante un juez y un notario de la República. Y por tanto ese servicio público se tiene que prestar, que es la contracara del derecho de los ciudadanos. Muy bien,
Vamos a proseguir. El libre desarrollo de la personalidad consiste en ese derecho de expresar corporalmente mediante las manifestaciones de la personalidad los gustos, afectos, ideologías, sentimientos que tiene una persona. Que porta un Cristo, un piercing, un tatuaje, el corte de pelo, etcétera, su vestimenta, todo eso hace parte de su derecho. El Estado no tiene por qué portarse como un papá que obliga a los ciudadanos a adoptar cierta clase de protocolos de vestimenta o de protocolos de cuidado estético y corporal. En últimas, el Estado no puede militarizar a la sociedad obligándole a llevar determinados cortes de pelo, formas de vestir, etcétera, porque hace parte de la libertad. Tal vez el caso en el que se ha presentado mayor conflicto a este respecto es en el de los colegios, sobre todo en algunos muy tradicionales, con el tema de las faldas largas, los cortes de cabello y demás. Hay una excepción a este caso y es el de los colegios militares. La Corte Constitucional dice que los colegios militares, por la vocación formativa que tienen, sí pueden hacer limitaciones de esta índole, es decir, exigir cortes de pelo, etcétera y demás. ¿Y por qué se resolvió así? Bueno, son los motivos de la Corte Constitucional. Los invito a que alimenten su curiosidad buscando esa sentencia. Bien, continuamos. También por motivos de seguridad y salubridad, es posible que en algunos trabajos o empleos se soliciten medidas o códigos de vestimenta que de algún modo implicarían una cierta adecuación frente a este derecho, una limitación razonable de este derecho justificada, como es el caso de quienes operan líneas eléctricas, los que trabajan con rayos X, etcétera, la manipulación de alimentos, la representación también o imagen corporativa cuando ya es de alto nivel, entre otros, por supuesto que sí. Puede implicar limitaciones a este derecho. De todas maneras, como les mencionaba anteriormente, todo es movilización social. Se espera que en la medida en que haya una mayor aceptación de la diferencia, se vaya limitando esas excepciones al libre desarrollo de la personalidad, conservando únicamente aquellas que sean necesarias por motivo del peligro frente a la comunidad y frente a la propia persona. Bien, para terminar esta primera parte, hablaremos de las libertades religiosas. La primera garantía en materia de religión es que el Estado no puede profesar ni acoplarse a ninguna. El Estado no tiene ningún credo. Tiene respeto, sí, protege, sí, todas las manifestaciones de fe, pero para poder protegerlas a todas, el Estado no puede tener ninguna y no puede favorecer ninguna creencia sobre otra. Esto ha sido materia de mucha discusión, principalmente porque la Constitución del 86, de 1886, como dijimos, había un articulado que ordenaba a las autoridades públicas propagar la fe romana, católica y apostólica. Y por eso existía la consagración oficial del Estado del Sagrado Corazón de Jesús, que hoy constitucionalmente pues ya no puede existir. Y en el protocolo presidencial, en el decreto que regulaba el protocolo del 7 de agosto, se establecía que el presidente, como parte de los actos oficiales de Estado, debía presenciar una misa. Esa normativa, por supuesto, también se declaró inconstitucional porque está en contra del Estado laico. El Estado laico es el Estado neutral en materia religiosa. Siempre se ha hecho esa aclaración. El Estado es neutral, no indiferente, sino neutral. Y tiene que serlo para poder protegerlos a todos por igual, a todos los credos. Por otra parte, los ciudadanos tienen derecho a expresar libremente su fe, a escogerla, a hacer el culto público de ellas y a expresarla también en su vestimenta y demás como ellos quieran, con las limitaciones de los derechos de terceros, ejercer el culto sin incomodar los derechos de los demás, entre otros, caso en el cual se puede acudir a las autoridades de policía porque allí se estaría generando un problema de convivencia. Ojalá, para la curiosidad de cada uno de ustedes, quien quiera profundizar, ojalá estudiemos esos conflictos de religión que se formaron en Inglaterra y en Francia a lo largo de los siglos XVII
y XVI y XVII, que llevaron a firmar tratados de tolerancia, como la Carta de Tolerancia de Voltaire, por ejemplo, es un referente muy apropiado sobre este tema, para evitar que se suscitaran más muertes entre católicos y protestantes. Aquí en Colombia, esa novela Viento Seco de Daniel Caicedo, Viento Seco, relata también parte de esas confrontaciones católicas y protestantes que se suscitaron en la época de la violencia de los años 50. Por supuesto, es muy importante que se haya contemplado este derecho a nivel constitucional, y hay que decir que las libertades religiosas también contemplan el derecho a no profesar ninguna religión. El Estado no tiene por qué estar, repito, privilegiando una situación de fe, ni la de creer, ni la de no creer, por supuesto que no. En ambos casos, el Estado debe ser protector y garante de una decisión que solo le compete al individuo, y es la de establecer sus credos o su esfera espiritual, como cada uno quiera. Bien, hasta aquí entonces tenemos las libertades de la esfera interna. Al igual que con los derechos civiles, para sus apuntes, por favor, vamos a presentar cada una de las libertades físicas y de la esfera interna, presentar un concepto breve de cada una de ellas, un concepto de 2 o 3 líneas y un ejemplo. Los ejemplos pueden ser de vulneración o de cumplimiento. O sea, un ejemplo en el que se observan, en el que se cumplan, se satisfacen estos derechos, o un ejemplo en el que se quebrantan. Ambas posibilidades son válidas. El texto de clase trae normalmente ejemplos de vulneración. Tratemos, sí, por favor, para este y los ejemplos anteriores, de hacerlo en forma concreta, porque los derechos siempre le pertenecen a alguien y siempre se vulneran por algún motivo en particular. Entonces vamos a decir, a título de ejemplo, por supuesto, que Pedro Pérez secuestró a Juana María López en la carretera que conduce de Buga a San Pedro, alegando ser un miembro de una agrupación ilegal armada. Ahí se está privando un derecho. Ustedes ya me dirán cuál. Pero a lo que voy es a que los ejemplos tienen que ser concretos, específicos. No que a alguien lo privaron de la vida. No, hay que dar los datos. Ejemplos cortos de 2 líneas, como lo que acabo de señalar, pero siempre los derechos tienen un titular. Entonces vamos a hacer ese consenso. Al plantear los derechos vamos a mencionar el titular del derecho vulnerado, el hecho concreto de la vulneración o del cumplimiento, el agente que vulnera o que satisface ese derecho. Simplemente con esa caracterización ya estamos dando ejemplos concretos. Esto es muy importante para los talleres, que son parte de las actividades de evaluación. Acostumbremos entonces siempre a concretar los ejemplos en materia de derechos humanos y en general en todas las actividades que se vayan a pedir a lo largo de este curso. Bien, en el video que prosigue pasaremos ya al estudio de las libertades en el plano social. Muchas gracias.